Bueno, vamos a hacer un video para un tutorial para ver cómo vamos a utilizar los Sharpacks. Hice ahorita este dibujo previo para hacerlo un poquito más rápido. Puse 3 volúmenes, aquí una gárgola, una puerta, digamos un acceso que vamos a pintarlo remetido, una ventana, otra ventana y 3 volúmenes. El entendido de que vamos a colocar que este volumen y este volumen están más adelante y este otro volumen está atrás para colocar algunas sombras. Entonces vamos a empezar con nuestro plumón beige, que es el que habíamos elegido. Es decir, ya ven que tenemos un beige y un gris, ¿no? Lo importante para el plumón es siempre colocar la primer gota, ¿no? Y entonces ir llevando el dibujo, ir recorriendo todo el dibujo en el lienzo, ¿no? Para ir teniendo, digamos, el perfil. Y lo importante es no dejar de dibujar, ¿no? Aunque yo alce el plumón un poco, pero tengo que regresar inmediatamente a recoger la gota donde la dejé y llevarla para que esto haga que tengamos una superficie homogénea, ¿no? Es decir, antes de volver a tocar nuevamente el lienzo, tengo que dejar secar el plumón y luego a lo mejor mientras voy al siguiente lienzo de acá, es decir, a este paño, y entonces voy recorriendo el paño con el plumón de tal manera hasta que yo termino. Y eso hace que tengamos una zona, digamos, sumamente homogénea, ¿no? Para tenerlo. Ahorita voy a utilizar otro plumón, ¿no? Solamente para, pues un poco para que vean qué es lo que sucede con diferentes tonalidades, aunque entendemos que lo que nosotros ahorita estamos utilizando solamente son nuestros 2 plumones, ¿no? Pero vamos a colocar un poquito más de color para que ustedes puedan ver. Vamos a colocarle aquí, por ejemplo, un morado. Y entonces diríamos que este cuerpo del edificio, ¿no? Tendría este morado. Si ven, voy recorriendo y aunque voy levantando el plumón, bueno, siempre no dejo de pintar el lienzo completo. Entonces, si notan, la mancha de plumón es sumamente homogénea, ¿no? Es muy pareja y eso me permite tener estos lienzos muy claros sin que las marcas del plumón queden ahí expresadas, ¿no? Por ejemplo, esto que está remetido, vamos a ponerle de igual manera, por ejemplo, a esta zona del morado, ¿no? Para que pues, quede aquí homogéneo el tema del color, ¿no? ¿Vale? Por ejemplo, en el caso de las ventanas, lo que pudiéramos utilizar a lo mejor es una tonalidad de a lo mejor de azul, ¿no? O simplemente dejarlos en blanco, es correcto. Ahorita le voy a poner azul solamente para que vean eh, un tanto que es como sucede, ¿no? Aquí le vamos a poner aquí ¿no? Un poco de trazos de azul para indicar que es ventana, ¿no? No necesariamente, pero un poquito para que vean qué es lo que ahí sucede con eso. Esta esquinita de aquí sería una gárgola, es decir, estos elementos que se colocan para que caiga, digamos, aquí el agua. Vamos a poner aquí, ya que estamos en esto, un depósito aquí de un poco de agua y la vamos a pintar. Este depósito vamos a ponerle aquí, eh, vamos a ponerlo de gris, ¿no? Vamos a poner la gárgola gris y vamos a poner aquí este depósito ahí también gris, ¿vale? Entonces ya están nuestros lienzos completos, ¿vale? Para identificar que esto es una fachada, es decir, acuérdense un poco hoy en la clase que les decía yo sobre la línea de tierra, y entonces vale la pena marcar, por ejemplo, una línea gorda aquí abajo para que quede ahí enmarcado y se diga que el objeto está, digamos, asentado en el piso. Ahora, vamos a colocar un poco de sombras. Estoy adelantándome mucho. Nada más vamos a utilizar nosotros el ejercicio para hacerlo en la bitácora. Y la idea es que utilicemos nuestros 2 colores para poder hacer el ejercicio de la bitácora. Más que el trabajo ahorita de representación en las fachadas, vamos a ir poco a poco. Pero ahorita la idea es solamente generarles el video para que puedan trabajar con el Sharpak en su bitácora con los dibujos que estamos haciendo, ¿vale? Por ejemplo, en términos de la tipografía, que vale la pena, esta tipografía que practicamos, siempre hay que colocar nuestras líneas guías para que cuando yo coloco, ¿no? Esto por ejemplo es una fachada y yo coloco aquí el nombre de fachada,
vaya a ir colocando a través de las guías que yo establecí. Cada línea que yo coloco de la letra va hacia una letra, digamos, o una referencia del dibujo, ¿no? Fachada. ¿Vale? Y entonces eso nos permitiría tener nuestra referencia siempre de nuestras líneas guías y luego nuestros letreros para poder colocar nuestras referencias de qué cosa es lo que estamos nosotros dibujando, ¿vale? Bueno, entonces vamos a colocar un poco de sombras. Vamos a suponer que el sol está aquí, ¿no? Este es nuestro sol, y entonces derramaría en este sentido la sombra. Por ejemplo, si nosotros vamos a colocar una sombra y este objeto está delante del morado, o sea, el gris está delante del morado, entonces, y el sol acá, esto derramaría aquí una sombra, ¿no?, sobre este objeto. Y lo que puedo hacer es hacer dos cosas: colocar nuestro tono gris encima para que quede más oscuro, o utilizar el mismo color que utilicé para colocar el lienzo y volver, una vez que está seco, una vez que secó, volver a colocar, ¿no?, el plumón nuevamente, y entonces esto va a hacer que suba un tono de color adicional al que yo había colocado con anterioridad. ¿Ya vieron? Vamos a utilizar, por ejemplo, ahora el gris para colocar, por ejemplo, las sombras por ejemplo, en las ventanas, ¿no? Si aquí está nuestro sol, entonces la sombra quedaría en la parte de arriba, ¿no?, y en la parte de la izquierda. Entonces vamos a colocar ahora, por ejemplo, el gris para que vean cómo aquí, colocando la sombra, por ejemplo, para la ventana, aquí quedaría enmarcada nuestra sombrita, ¿no? En el mismo caso para la ventana de este lado, ¿vale? Por ejemplo, para este tono, vamos a suponer que esto está remetido, esto, por ejemplo, que este muro está inclinado, entonces la sombra vendría aquí, bajaría hacia acá y luego ir hacia acá. Van a ver ahorita. Vamos a colocar ahorita el gris para que vean cómo es distinto a colocar el morado. Y entonces nuestra sombra vendría aquí y luego bajaría sobre este lado para colocar nuestra condición ahí ¿no?, de nuestra sombrita. Entonces, por ejemplo, si esto es una gárgola, entonces aquí generaría, ¿no?, a lo mejor esta sombra aquí, y generaría aquí una sombrita hacia el muro. Esta sí vamos a colocarla con el beige para que vean cómo es distinto que con el gris, ¿no? Aquí colocaríamos esta sombra que estaría colocando. Es el mismo tono, es el mismo plumón que utilicé aquí de una sola vez, pero a la hora, les platicaba, a la hora de colocar yo dos veces el plumón sobre el mismo lienzo, sube un tono el color, ¿no? ¿Ven? Por ejemplo, podríamos utilizar para darle un poco de brillos aquí a la ventana, a lo mejor un prisma color blanco, ¿no?, para generar aquí, por ejemplo, para la ventana y darle un poco de, ¿no?, de brillos a la ventana. Bueno, un poquito de prisma color blanco para darle tonalidad. Ahora, por ejemplo, en términos de la ambientación, por ejemplo, la escala humana que también veíamos, ¿no? Puede ser que coloquemos una escala humana dentro del dibujo y entonces aquí vendría, ¿no?, una persona, ¿vale? O fuera del dibujo, y entonces aquí colocaríamos, ¿no?, a lo mejor aquí a dos personas, ¿no? ¿Vale? Aquí tendríamos, ¿no?, una escala humana y otra escala humana. Esto nos ayuda a saber cuánto mide el dibujo. En términos, por ejemplo, de vegetación, podríamos colocar aquí, si es algún árbol, ¿no?, vamos a colocar aquí un árbol para identificar que esto tiene un poco de vegetación. Entonces podríamos colocar un árbol aquí y a lo mejor otro árbol, ¿no?, del otro lado de la fachada. A lo mejor este un poco más alto, ¿vale? Voy a utilizar otro color, es decir, voy a utilizar colores, no porque necesitemos utilizar varios colores necesariamente, porque habíamos quedado que íbamos a utilizar solamente beige y gris, pero ahorita solamente en términos
del video, ¿no? Vamos aquí a colocar otras tonalidades para, pues solamente para, en el caso de hacer, de explicarles, pues, ¿no? Este principio como de los de los Sharpax, ¿no? ¿Vale? Entonces, de igual manera, a lo mejor con el plumoncito, ¿no? Con la pluma fuente o con lo que ustedes quieran, a lo mejor colocar un poco aquí unos puntitos para identificar que esto tiene cierta condición ¿no? de vegetación y de algunas hojas aquí como sueltas, ¿no? Es decir, es un tema como libre esto como de los árboles, dependiendo un poquito ahí cada uno va a ir generando poco a poco su propio árbol, su propia figura humana, y es un asunto que va de manera progresiva, uno va ejercitando y va un poquito ahí generando sus propias particularidades, ¿no? ¿Vale? Pues ahí estarían dos arbolitos. Ahora, por ejemplo, celaje, cielos, ¿no? Por ejemplo, este es un Sharpak azul. Entonces, puede ser que enmarquemos un celaje, puede ser una cosa muy, a lo mejor como orgánica, ¿no? Es decir, también se puede volver un asunto sumamente como libre, ¿no? Sobre lo que nosotros queramos generar como celajes. Entonces pueden ser así, unos achurados, ¿no? Para ahí colocar un cielo. La verdad es que no hay como una receta para esto, sino es más bien ir como haciendo ciertas como referencias ¿no? para ir teniendo. Quizá un buen tip es que justo en las esquinas del edificio, si vale la pena, ¿no? Que sea fuerte el cielo, porque eso hace que enmarque muy bien el edificio, exactamente justo en las esquinas, ¿no? En los bordes de arriba y en los laterales, ayuda a que esté el cielo, porque eso hace que el edificio, ¿no? Se asiente bien en el dibujo, por ejemplo, ¿no? Entonces, si ven el tema de la representación, digamos, de los plumones, tiene mucho que ver con generar los lienzos completos del proyecto, dejarlo secar y una vez que seca volver a lo mejor a tener algunas cosas de algunas tonalidades. Importa, por ejemplo, si voy a hacer una referencia, siempre acuérdense de colocar nuestras letras, pues de generar nuestras referencias para que vaya de arriba y abajo. Entonces, por ejemplo, si esto vamos a ponerle que es un muro, ¿no? Solamente por colocar ahorita una palabra. Entonces siempre con nuestra tipografía que utilizamos, ¿no? O sea, vamos a colocar aquí que eso es un árbol, solamente de la misma manera, igual con nuestras referencias, ¿no? Para que tengamos ahí nuestra tipografía y nuestras referencias de dibujo y utilizar la letra que elegimos, ¿no? Por ejemplo, si vamos a ponerle aquí que esto es una escala humana, entonces igual, ¿no? Coloco mis líneas de referencia para que cuando yo coloque mis letreros estén igualitos todos, y entonces aquí le vamos a poner, por ejemplo, escala humana, entonces las letras van siempre a estas líneas de referencia que tengo, escala humana, por ejemplo, ¿no? ¿Vale? Entonces esto, si ven, es un tema no muy complicado. Lo importante es perderle miedo al dibujo, es decir, es su dibujo, no hay que tenerle mucho temor al plumón, y lo importante es tener paciencia e ir generando el plumón en lienzos enteros, ¿no? Para dejar secar. Les decía yo, después de arriba de esto pues, se le puede utilizar algo de, ¿no? Una cosa como de Prismacolor, ya sea un Prismacolor negro, uno blanco, Prismacolor de algunos
tonalidades para darle, si quieren, alguna cosa como de brillos ¿no? a algunos elementos que, ¿no? también funcionan, ¿vale? Pero en general este es como el principio de los plumones, ¿no? Entonces espero que les sirva, ¿vale? Nos vemos la próxima vez.